Hemos hablado anteriormente de por qué comprar el sistema, cómo comprarlo, qué tomar en cuenta. Llegamos hasta el punto de la localización que debería de elegir dependiendo del país, lo que necesite. Ok, ya lo compramos, ¿y ahora qué sigue? Vamos a instalarlo, vamos a echarlo a andar. Uno de los problemas que se nota mucho a veces es que los proyectos no arrancan bien. Los proyectos no funcionan. Un RP falla. Dicen que es muy elevado el número de fallas para poder arrancar un RP. ¿Por qué se da esto? No es porque el RP no funcione, porque de que funciona, funciona. Suma, resta, cobra, paga, vende, costea. ¿Cuál es el problema? Normalmente el problema se va a dos puntos. El cliente y el partner que implementa. Las malas definiciones de procesos, el mal enfoque en la metodología. Parte de lo que queremos empezar a hablar todos es cuáles son los puntos principales que debemos de controlar en una metodología. Vamos a iniciar con los puestos. Vamos a iniciar qué es lo que se requiere por el lado del partner, qué es lo que se requiere por el lado del cliente. Básico, un PM, un project manager de ambos lados, para que organice la agenda, que organice el trabajo, que organice las citas. Digo, eso es lo básico. Tenemos el comité tomador de decisión, por si hay que gastar más por el lado del cliente, hay que decirle por qué hay que hacerlo, que ahorita vamos a entrar ahí. Y está la gente que trabaja. ¿Cuáles serían los puestos más importantes desde el punto de vista de ustedes? ¿Cómo los pudiéramos sacar? Hablamos primero de los puestos que tiene que definir que el cliente o el partner. ¿Por qué lado quieren empezar? Porque son dos lados. Bueno, yo vería del lado del partner dos principales. Lo que son los consultores por los diferentes módulos o áreas, que son los que tienen conocimiento del sistema, de proceso, y que van a ir de la mano con los usuarios clave por parte del cliente. Y también es el líder de proyecto, que a lo mejor no es el que va a definir módulo por módulo o funcionalidad por funcionalidad, pero que sí necesita tener un conocimiento general del proyecto y cómo impacta un área con otra. Que en ocasiones he visto que cuando los partners separan a los consultores por módulo y cada quien se hace bolas de su módulo, después cuando tienen que ver procesos o ciclos en conjunto, ahí es donde, híjole, perdieron esa visión general del proyecto completo. Eso sería por parte del partner. Y por el lado del cliente, pues sería básicamente su símil. Lo que son los usuarios clave, que los que tienen ese conocimiento de cada una de sus áreas, de sus diferentes procesos, de sus diferentes flujos, el qué sí debe de ser, el cómo no debe de ser. Y pues también a lo mejor ese usuario principal dentro de la empresa que pues debe tener en cuenta pues cómo va a ser el proceso completo o integrado dentro de todas las áreas. Ok. Bueno, yo concordando un poco por allí, creo que las estructuras casi siempre son muy similares. Del lado del cliente, aparte de poner a los key users, que definitivamente son los que saben hacer las cosas o tienen el expertise, la experiencia de proceso de su negocio, de su tarea o lo que fabriquen en su sector. Pero también algo que pasa mucho en ese rol, si lo dejamos solito, es que empiezan a extenderse o a irse por otras partes que no concuerdan y pueden hacer que un proyecto se extienda o se saca de enfoque. Entonces, aparte del usuario clave, que es muy importante definitivamente, también necesitamos la figura de un líder de equipo que traiga las directivas de más arriba. Digo, sí vamos a implementar el sistema porque vamos buscando un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mayor control, crecimiento, reducir posiblemente o encontrar gaps de donde se nos está fujando el dinero, posiblemente estandarizar procesos. Puede ser muchos factores y dependiendo del factor, que esa es la directriz que te van a poner desde arriba, muchas veces el steer committee o el director es como vas a enfocar el proyecto. Entonces, ese líder es el que empieza a direccionarse. Ok, el objetivo que tenemos que cumplir es X o Y, y con base a eso va a dirigir esas sesiones. Aparte de ese líder, necesitamos un sponsor. El sponsor siempre de preferencia debe ser alguien dentro del steer committee. Porque en ocasiones, cuando vamos ejecutando el proyecto, empezamos a tener problemas, roces, o que no se definen tan claramente. El líder trata de empujar hacia un lado
y el key user empieza a insistir que todas las otras cosas son importantes porque los llevan en el proceso, porque antes no se había visto, porque piensan que ahora todo se va a hacer automático, porque empiezan a tener no falsas expectativas, sino expectativas muchísimo más allá del alcance que posiblemente se tenía inicialmente. Entonces, cuando el líder no puede controlar hasta cierto punto de tantos key users, es donde puede entrar el sponsor y decir, oye, a ver, la dirección es esta, ¿sí? Lleguemos a este punto, y cuando lleguemos a este punto, podemos empezar a madurar. No es como hacer por fases el proyecto, sino tienes un objetivo, obtienes el RP por un objetivo específico, y después, claro, puedes evolucionar. Ok. Bueno, ese es de parte del cliente. No es que sean todos los roles, pero sí como que son los principales. Es el sponsor, que es el que va a empujar y va a ayudar a definir, pero debe tener el suficiente nivel como para, pues te va a escuchar mal, pero forzar un poquito la resolución y decir, a ver, te tienes que centrar aquí, ¿sí? Definitivamente el sponsor es dentro del Steering Committee, el líder y el key user. Va a haber más actores, pero creo que eso es como la línea principal. Del lado del partner, coincido mucho con Josué, un símil. Tenemos, bueno, tal vez no vamos a tener un sponsor del lado del partner, pero sí vamos a tener un líder del proyecto. No un project manager. Un project manager, entendemos que la tarea del project manager es calendarizar, dar seguimientos, llegar a las fechas, entregas, presupuestos, etc. No, un líder de proyecto, el cual se tiene que alinear con el líder del cliente porque hay un objetivo que cumplir, ¿sale? Entonces, con base a eso, va a dirigir a los consultores para ir hacia allá, y debe ser el líder quien posiblemente, después de ciertos levantamientos o de charlas internas con sus consultores, puede decidir el invitar a un arquitecto. Ese rol de parte del partner es importante y muchas veces no lo mencionamos. No sé. A ver, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que Más fuerte la voz. Yo creo que la base de todo esto de los roles tiene que ver un poquito con la parte de la metodología. Yo he visto infinidad de metodologías, o sea, como que le cambian los nombres a algunas fases, como que hacen los pasos, ¿no? Al final siempre terminan haciendo prácticamente los mismos pasos en todo el proceso, ¿no? Había un comentario que hicieron hace algunos años cuando yo empezaba en la consultoría, de un jefe que estaba atrás de mí, ¿no? Y lo que me decía es que si tú dejas de hacer tu trabajo, alguien más lo va a hacer después. Y tenía mucha razón. Porque, por ejemplo, tú tienes tu metodología y dices, mira, tengo que hacer este paso. ¿Vale? Que son un montón de pasos, ¿no? Entonces, haz de cuenta, ahí con lo que están comentando el líder, tienen razón. Digo, normalmente en los proyectos, en la empresa cuando empezaba, había un rol de PM, que realmente era el que controlaba todo eso, ¿no? O sea, llevaba toda la gestión de la agenda, la gestión ahí de la cobranza, ¿no? El PM, ¿no? Y realmente esa persona luego también tomaba la posición del líder de proyecto, ¿no? Que ahí, por ejemplo, yo comentaba, por ejemplo, esta parte de un arquitecto, que es realmente un arquitecto, ¿no? Porque realmente lo que se está buscando es un líder de proyecto que es el que guíe todo ese camino de implementación a su buen fin, ¿no? Sí. Y si, por ejemplo, sabe que falta algo, pues él va a ajustar las tuercas, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Falta esto, me falta esto, voy ajustando para llegar al fin, ¿vale? Entonces, si lo vemos a lo mejor fríamente, antes los proyectos a lo mejor pues, se veían como que eran un poco más ágiles porque realmente había una persona, un project manager que llevaba todo eso, ¿no? Tanto jugaba con la parte administrativa como la parte del proceso, él lideraba realmente el equipo de trabajo, ¿no? Ya de ahí, como tú dices, van avanzando lo que son los diferentes roles, que es a lo mejor los consultores, dependiendo, de ahorita es muy común actualmente en nuestros últimos trabajos decir, sabes que hay un financiero, hay uno de operaciones, que realmente, pues yo me acuerdo que antes te aventabas todo y pues, que Dios te bendiga, ¿no? De repente pedías consejo para el financiero, el de operaciones, para que te fuera guiando y se iba sacando toda la chamba, ¿no? Que es, digo, yo no veo mal porque realmente tienes que tener un equipo de trabajo
que te ayude a hacer toda la chamba, ¿no? No solo una persona puede hacer todo Pero, el trabajo. Pero es que ahí es donde, precisamente como tú lo acabas de decir, antes un consultor te podría hacer todo. Ahora empezamos a hablar No todo, sino que el equipo de consultoría se apoyaba y te ayudaba a sacar todo el proyecto. Pero es que, a ver. Y eso fue evolucionando porque ahora, las empresas más grandes de consultoría tienen como que ya más roles y realmente como que tienen más posiciones y como que segmentan más el trabajo, ¿no? Así es. Pero ahí es donde empieza el meollo de cómo se empieza del comentario que les dice de que, ¿sabes qué? El que deja hacer una cosa, al final después se termina teniendo que hacer ese trabajo posteriormente. Yo no sé, a ver. Es que yo creo que era una mala práctica. No, digo, porque al final, está bien que los consultores sepan de todo. No digo a lo que voy, pero nada más déjame concluir mi idea. Bueno, al final cuando tú dices tienes todo este camino, como tienes tanta gente, y si no lo coordinas bien, se empiezan a hacer como islas de información. Tú realmente el consultor dice, yo terminé mi chamba. O, ¿sabes qué? Yo, usuario clave, yo terminé esto. Y al final no hay como que alguien que lleve a buen término porque dices, hay un gestor de agendas. A lo mejor hay un líder de proyecto, pero como que a lo mejor no coincide con el líder de proyecto de allá. Entonces hay o sea, si pusiste 4 consultores, llevas 4 proyectos distintos, es lo que estás diciendo. Porque son 4 proyectos que no están sincronizados, que no están trabajando para el mismo fin. Puede ser. Es que ahí es donde entra el líder de proyecto, que es el que los está alineando. Pero a ver. Es que, bueno, No, pero, nada más. pero, a ver, es que eso yo siempre lo he visto como un riesgo enorme. Que siempre cuando les pasa a las consultorías es cuando ya quieren reaccionar. ¿De qué te sirve tener un consultor que te sepa todo el proyecto? Si se te enferma el consultor, si se va, le sale una mejor oferta y mira, se va. O simplemente pasa algún tema personal y ya no puedes continuar trabajando. Pero es ya que, perdiste todo el control del proyecto por depender de una sola persona. ¿Qué fue lo que lo que me ha tocado a mí? A mí, yo cuando empezamos, y digo, porque estaban ustedes, que todavía no llegabas a... creo que todos hacíamos de todo. Desde mi punto de vista, es lo siguiente. SAP R3, el SAP grandote, lógicamente es tan grande y tiene tantas funciones y funcionalidades y características y bla, 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 que un solo consultor no puede conocerlo al 100%. Entonces la visión de SAP fue hacer eso, separarte uno de FI, uno de CO, otro de bla, y bla, y bla. Y entonces creó una metodología donde los pone a trabajar en conjunto, y digo entre comillas, porque si no hay un director de orquesta que los organice correctamente, cada quien jala por su lado y de pronto sí funciona esto, pero no hace el asiento correcto, porque nadie le dijo al de finanzas cómo tenía que registrar contablemente un ajuste de costo. Eso es muy clásico en el mundo SAP. O simplemente la información de los usuarios, clave. O sea, te entregan una información porque entendieron que iba a hacer eso y al final, ¿sabes qué? Te la regreso porque está mal, porque a lo mejor no me entendiste, tengo que hacer una nueva sesión para explicarte, para que me lo vuelvas a mandar y ya me lo mandes bien. ¿Y es por qué? Porque hubo una mala definición del consultor de esa área que nunca preguntó al de la otra área que recibe el dato. O sea, eso es muy común en ese tipo de RPs como SAP. Llega Microsoft y vende Finance and Operations, que antes era X, y entonces, como es el símil y la competencia de SAP, se roban, porque no puedo decirlo de otra manera, se roban las ideas, se roban los puestos, se roban las metodologías, se inspiran, y entonces se basan. Lo toman como base de crecimiento. La idea es, depende del RP también. No puedo, o sea, yo puedo entender y he visto Finance y me he dado cuenta que para hacer un pedido de venta tienes que tocar 40, 50 cosas y entonces tienes que afectar muchas áreas del RP y tienes que aprender mucho. No digo que sea imposible. No creo que dependa del RP, sino en sí de la función como tal. Puesto, inclusive, por ejemplo, si hablamos de un RP más pequeño, tú tienes a un especialista por área. ¿Por qué? No es necesario. Bueno, ¿por qué sí es necesario? Bueno, a ver. Puedes tener una persona, mi visión siempre ha sido, un consultor de Business Central, SAP Business One, By Design, All in One, debe conocer el RP completo. Que se especializa en algo, por eso, sí, pero es por ejemplo, Josué conoce todo el RP, se especializa en finanzas. Sí.
¿Sale? Eso es lo que yo pienso que es lo correcto. Sí. ¿Por qué? Porque sabes que si le mueves por aquí vas a afectar este pedazo. Sí. El hecho es cuando te especializas en un módulo y no conoces los demás. No, es que eso no puede, es que eso es no lo que hacen en SAP. eso no debería ser posible, porque para especializarte en un módulo, independientemente del RP que sea, si te dices especialistas, sabes cómo las cosas que tú mueves impactan en lo demás. Tal vez no a detalle como para diseñar algo muy específico, pero sí que si tú tienes un registro, una forma de configurar ese módulo, cómo va a ir hacia afuera. Y si no lo sabes, entonces no eres especialista. Es que yo, por ejemplo, y ese es mi punto. A ver, yo mi punto es, yo pienso que un equipo de partner, de entrada, alguien vendió el producto y definió cómo se iba a operar. Esa persona, en teoría, es el que pudiera ser el guía del partner. Uh-huh. Del lado del cliente. Alguien compró el producto. ¿En base a qué lo compró? Hizo un análisis. Revisó internamente, como lo platicamos en videos pasados, revisó las necesidades. Uh-huh. Habló con el comité o la dirección y dijo, vamos para allá, tenemos que comprar esto porque va a cubrir de esta manera. Y entonces en base a eso tomó la decisión. Esa persona es el que sabe lo que quiere la empresa. El lado del partner es, yo sé lo que vendí para esa empresa. Esos dos puestos, que ahorita no tienen nombre, y realmente ninguno de los proyectos que llevamos existen, deberían ser los líderes del proyecto. ¿Sale? No necesariamente deben ser técnicos. No. Deben de conocer para dónde va. Sí. Y tú mencionabas, tiene que haber alguien del lado del cliente que limite la lista Santa Claus. Uh-huh. Y tiene que haber una persona igual del lado del partner que limite lo que se va a hacer y lo que está comprometido y lo que no. Uh-huh. Ese es el primer punto. Y acabas de decir algo muy importante. Esas personas no tienen por qué ser técnicas. O no tienen por qué ser programadores, o no tienen por qué ser consultores. Tienen que conocer el proyecto, hacia dónde va el cliente, qué es lo que pidió el cliente y cómo cubrirlo para alcanzar las necesidades. Claro. Ahora bien, esas dos personas actualmente yo no los veo en ninguna estructura. Se pierden. Cuando se agarra el proyecto habitualmente se pierden. Es que porque no... la persona del lado del partner, quien ayuda a consolidar, ahora sí, el proyecto, muchas veces cuando hace la entrega a otro equipo para operar. Y no, en la mayoría de las ocasiones no los acompaña. Esas ya son decisiones internas de cada Bueno, uno. muchas veces. Pero desde el punto de vista, esos dos puestos, uno del partner y otro del cliente, no existen. Tenemos el PM de ambos puestos, o sea, cliente y proveedor, cliente y partner. El PM tiene que hablar con su vendedor, el PM del cliente tiene que hablar con su comprador, y en base al equipo de esas dos personas de cada lado, tienen que desarrollar una estrategia de implementación del proyecto. Como no existen esas dos personas, los PMs se vuelven locos y empiezan a establecer planes, tareas, fechas, hitos, estándar. Fuera de la realidad. No, piénsalo así, estándar. Estándar, ¿por qué? Porque lo dice la metodología. Sure Step te dice, vas a hacer una fase de análisis, vas a tener sesiones con los clientes. Yo estimo tanto tiempo. Ajá. Y el que hace el PM, ok, lunes, martes, miércoles y viernes. De tal hora a tal hora vamos a ver qué temas. Contabilidad, ok, ¿qué vemos de contabilidad? A ver, ¿sale? Consultor. ¿Dónde está la guía? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Quién es el que define qué se debe de tocar de la contabilidad y qué no? ¿Estamos buscando una nueva estrategia de bajada de impuestos? Es parte de la implementación. Ver cómo, yo necesito saber cuánto he gastado, cuánto he vendido para ver si tengo que gastar más o dejar de vender para no pagar tanto impuesto. Es parte de la implementación, pudiera ser, pero ¿quién lo sabe? El contador no, porque se la pasa, cargando y abonando. Entonces, que creo que ese es un tema, ahorita que lo mencionas, ahorita poniéndolo como en perspectiva, creo que es un punto que normalmente ningún equipo de proyecto lo tiene claro. Ningún equipo de proyecto lo ve porque no es parte de compraron el sistema al cliente. Ok, como consultor, sabes que
necesita un cambio de sistema porque el sistema anterior estaba viejito o lo que sea. Pero como dices, ¿cuál es el verdadero objetivo? Bajar impuestos, controlar inventarios, tener un proceso de producción en línea. Eso creo que es algo... No, mira, pero creo que eso es algo que los consultores y el proyecto en sí casi nunca lo tienen en fijo, nunca lo bajan así de que, oye, estas son las metas o los objetivos del cliente. ahí te va. Una de las metas principales de una empresa, olvídate de comprar un ERP. Una de las metas principales de una empresa es crear riqueza al dueño, porque él es el dueño. ¿Cómo lo vas a hacer? Disminuyendo costos, disminuyendo gastos. Es que ya estamos al tope, ya no podemos reducir más. ¿Ok? Mejorando los precios de venta, arreglando y comprando más barato. ¿Para qué? Para que puedas tú tener un mayor margen de utilidad. Desarrollando nuevos productos o servicios, expandiendo mercados. O sea, Ahora, hay de uno para el otro, pero eso no la base es la misma. Eso no es, iba a decir una estupidez así como decir, eso no es, ¿cómo? No es gran ciencia. No, claro que es muy importante. It's not a rocket science. No es rocket science. O sea, iba a decir esa estupidez. La cuestión es, ¿sí sabes por qué? Bueno, la cuestión es, ¿quién del equipo de consultoría toma en cuenta eso? ¿Quién del equipo del cliente toma en cuenta eso? Para eso es el puesto que nunca se menciona, ese puesto que no existe, esa persona que compró, porque él es el que tiene la visión y por eso lo compró. Del lado del partner es, lo que quiere el cliente es esto y por eso lo vendí. Eso sería mi punto, tener esos dos puestos, PM y esa persona. A partir de ahí vas a tener consultores. Difiero contigo, yo soy de que debe de conocer todo el RP. ¿Se especializa en algo? Sí. Vas a tener un equipo, posiblemente, como dice Omar, el de ventas, el de almacenes, el de compras, el financiero, el de proyectos, hablando de los módulos de Business Center. ¿Quién los sincroniza? ¿Quién los pone a trabajar juntos? Debería ser esa persona que está buscando un fin específico. Como no existe, lo escuché el otro día, se desbalagan. Cada quien jala para su lado. Y tenemos un esquema de trabajo donde tenemos 5 módulos, 5 proyectos. Ahí, bueno, voy a dejar nada más pregunta al aire. Piénselo. Esa figura no existirá porque el partner o no tiene conocimiento de que se necesita, o no sabe realmente cuál sería su función que le toca, o simplemente es un puesto que se quiere ahorrar. En el caso del No cliente... sé, lo menciono porque he escuchado muchas veces consultor jefe de proyecto, muchas veces he escuchado que el PM es líder de proyecto, y a veces no tienen muy clara esa figura dentro del proyecto hasta cuando de repente hay problemas y ven que a lo mejor ahí había un hueco que alguien tenía Del que lado cubrir. del lado de las empresas de consultoría, no es que no lo sepan. Al fin y al cabo, las empresas de consultoras su negocio es dar consultoría. Y el sector de consulting no es nuevo, ya tiene bastante tiempo. Ya ha tenido suficiente tiempo de ir madurando e ir definiendo los puestos mínimos necesarios para que tus proyectos tengan una tasa de éxito, no el 100%, porque eso es una falacia, eso no existe, pero sí una tasa de acierto o de éxito mayor a un 70-75%, y ese es muy alto. Aunque esperemos que llegue al 50, basta. Entonces, estamos hablando de que ya sería como el equipo mínimo, no el necesario, sino el mínimo con el que salga el proyecto. Pero a ver. Para que tengas una tasa de éxito aceptable. ¿Sale? No es que te vaya a garantizar que va a salir, pero es mínimo. Cuando empiezas a comer... ¿Un riesgo controlado? ¿O un riesgo aceptable? No, porque lo que pasa es que cuando empiezas a quitar piezas, el porcentaje se te puede ir al suelo muy rápidamente. Si quitas una pieza que tú piensas, ¿y este güey qué hace? No lo tengo claro. Pues lo quitamos. Y ese puede ser la posición que estábamos viendo, que desde mi perspectiva es el líder. Y el líder no es el PM. Y el líder no es el arquitecto. Y el líder no es el consultor. Se llama sponsor. Dentro de la metodología Short Step existe el puesto. ¿Sí? O sea, tanto existe el comité directivo como el tomador de decisión
como el sponsor del lado del cliente y el sponsor del lado del partner. Es el líder. Ahora, del lado de la parte de consultoría no puede llamarse sponsor porque no es tanto. En cambio, del lado del cliente es lo de menos. Exactamente, pero es, la posición está exactamente, la posición sí. Y es importante, es muy importante porque es el que va a velar porque se llegue al objetivo que se definió al principio, precisamente como dijo Paco. Cuando se ofrece y el otro compra, ahí están las directivas. Y son los que se deben llevar para allá y tienen puestos claves. Y si los quitas, tu porcentaje de éxito baja muchísimo. Mira, yo lo que he visto, ya para darte paso es... No, nada más para decir este comentario. ¿Qué se considera un éxito en este mundo? ¿Que arranque en fecha? No. ¿Que arranque? ¿Que tengamos un go live y funcione? Que funcione, que arranque y que funcione. Ahora, ¿funciona? ¿Cómo le llaman ahorita? ¿El mínimo producto viable? El mínimo viable. Bueno, O sea, pero es que esa es otra cosa. No, espera, a lo que quiero llegar es... Sentido, pero... El mínimo producto viable es, arrancamos, tenemos saldos iniciales, puedes operar. Ok, compras, vendes, cobras, pagas impuestos. Es que... ¿Para qué cambiaste de sistema si haces lo mismo que haces con el otro? ¿Eso es un éxito? ¿En serio eso es que el ERP haya funcionado? No. Para empezar, ese de mínimo producto viable nunca es un producto terminado y de entregado. Un mínimo producto viable lo ocupas muchas veces como, no como prospecto, es como, se me fue el nombre. No es propuesta, es... ¿Una base? No, es para demostrar que hacia ese lado va a funcionar. O lo que sea que estás proponiendo puede funcionar. O sea, es que tiene su nombre. Tiene su nombre, pero bueno, no, un mínimo producto viable no es arranco y opero. No. Un mínimo producto es algo muy específico y casi siempre a una función, un objetivo pero muy específico y nunca es un producto terminado. Nunca. Un prototipo. Exactamente. Prototipo. Es un prototipo. Pero es que ahorita ya mucho del speech de ventas de los partners es... Bueno, el MVP. lo que pasa es que es muy distinto el speech que tú llegues a ocupar o la terminología que estás ocupando y otra muy distinta es que la estés ocupando de manera correcta. Porque sí, un mínimo producto viable exactamente es un prototipo. Pero ahorita regresando un poquito a lo que es el objetivo, ¿no? Se supone que un cliente, ¿cómo va a saber que realmente, le va a asegurar que si un partner tiene a lo mejor un PM, un líder, los consultores, realmente va a llegar a ese punto, ¿no? Es que ahí justamente para eso la idea de esta sesión es, ¿qué requiere un cliente? Un cliente requiere un sponsor, es una persona que sepa para qué demonios compró el sistema y qué se espera de él. Y exigir que se cumpla lo que compró. Y aparte también el sponsor, las sesiones pasadas hablamos el tema de la resistencia al cambio, ¿recuerdan? El sponsor de parte del cliente también tiene que empezar a ver. Entonces ahí regresando, pues el sponsor realmente, como dice Fran, el de parte del cliente es el que realmente debe impulsar. Claro. Y ponerle claridad por eso es sponsor. A su equipo de parte del cliente hacia dónde va el proyecto. Claro. Y limitarlo cuando lo deba de limitar y exigir al partner cuando sí, a lo mejor, como tú dices, es muy bueno que a lo mejor sea de la parte del steering committee para que pueda como que tomar decisión, ¿no? Porque luego es muy dado a que, pues está como que con esa posición, pero no tiene que poner esa decisión porque a lo mejor tiene que poner pues ponerle un monto de... al final lo va a tener que exponer hasta el comité, ¿no? Del proyecto. Sí. Pero vamos a pensar, esa persona, como dices tú, debe tener una le cargas toda la responsabilidad, le tienes que dar la autoridad, por lo menos hasta cierto nivel. Puedes gastar $5,000 extras. Okay, el sponsor tal vez, ¿sabes qué? Tenga poder para tomar algunas decisiones mínimas, pero a lo mejor si no tiene poder, pues puede tener acceso directo a la dirección o al comité para tomar la decisión. Exactamente. De manera ágil, ¿no? Y también es importante, como tú dices, el sponsor de la parte del partner. Como tú dices, llega una persona a un rol que dice, ¿sabes qué? Tiene claro cuál es el proyecto, pero ya de ahí ya no lo vuelven a ver, como tú dices. Entonces realmente a lo mejor deberían de exigir que ese sponsor esté involucrado en el proyecto. A lo mejor no de manera activa haciendo la chamba, pero sí que está a lo mejor con un tema de supervisión. Pues sí, ¿sabes qué? Si vamos es que esa posición no va a ser el trabajo. No. Su objetivo es velar
por llegar al objetivo. Exactamente. Porque el cliente va buscando un objetivo que cumplir. En teoría. Y del lado de la consultoría hay alguien que está velando porque todo el proyecto se encamine al punto que el cliente definió. Porque al fin y al cabo la consultoría es apoyarte para que el cliente llegue a donde quiere llegar. En teoría es la parte de, pues lo dan por hecho cuando definen el Project Charter. Se supone que es donde viene definido esa cosa. Y Exactamente. que en teoría eso se tendría que comunicar y no nomás hacer una junta de entrega de proyecto, sino tendría que entregarse esa documentación y a lo mejor el equipo que va a participar en el proyecto que esté involucrado y que se tenga conocimiento de toda esa información. A mí me pasó. Actualmente la dejan al aire, ¿no? A mí me Sí, es pasó, que yo di un proyecto, lo entregué, dije se tienen que ir por aquí, no me hicieron caso y creo que vamos a tener que rearrancar. Pero bueno, la idea es que vamos a cerrar esta primera sesión. Antes de ir, nos desviamos un poquito. Hace rato preguntaste qué es que un proyecto tenga éxito. Y creo que nos fuimos por la tangente. Pero eso vamos a dejarlo ahorita para la siguiente media hora. Porque no quiero que nos vayamos más de 20 o 30 minutos. Pues para que no esté tan largo, ¿sabes? Entonces ahorita seguimos, pero ya quedamos con que tiene que haber dos puestos que normalmente no existen, que son el sponsor del lado del cliente, una especie de líder, guía, como le quieran llamar, director de proyecto, que sabe lo que se vendió, y los PMs que van a ayudar a organizar el trabajo. Exacto, sí. Así. ¿Vale? Eso lo dejamos ahorita aquí. ¿Vale? Listo.